Primero de todo, estamos aquí en un ambiente algo más seco, nuestras papilas gustativas también están más secas y la percepción es algo menor. El vino siempre se siente un poco menos en el aire que en tierra. Con los vinos tintos tenemos amargor y tenemos sequedad, tenemos taninos, sequedad. Y el amargor y esta sequedad se perciben todavía más. Cuando tomas vinos aquí en este ambiente, son más secos y más fuertes. La interacción con el oxígeno es diferente y los vinos son un poco menos aromáticos. Y finalmente el frescor. Los vinos en el aire necesitan tener buena acidez, buen frescor, porque si no pueden parecer algo más planos, algo más suaves. Hemos escogido vinos con las mismas variedades de uva. Saber, variedades de uva es lo que hace distintos los vinos. Hay 1400 más o menos utilizadas. La variedad de uva son las mismas del vino de Burdeos y del vino de Barcelona en esta experiencia. Entonces, seguro que muchos de vosotros ya habéis hecho alguna degustación. Vamos a empezar por mirar el color y ya veis que aquí no hay ninguna diferencia en color por lo que respecta a vinos en tierra como a vinos en altitud. Así que tenemos un color bastante oscuro y bastante denso. Vamos ahora a pasar a la fase olfativa, vamos a oler el vino y veis que seguramente se percibe menos de lo que se perciben los vinos en tierra, ¿sí? Esto puede ser debido a la copa y debido también a la atmósfera que tenemos en cabina. Es un vino por eso con mucha fruta, ¿sí? Es un vino de fruta negra densa. Ahora vamos a pasar también a la fase gustativa. En fase gustativa es importante que paseéis bien, que mováis bien el vino por el paladar. Como veis, es un vino que se nota muy jugoso, pero también muy seco. Los vinos aquí en esta atmósfera se notan más secos y algo más fuertes. Y este es un vino con mucho sabor. Es importante por eso que los vinos que tomáis en aire tengan buena frutosidad y buena jugosidad, porque si no pueden sentirse demasiado secos. Ahora, lo que es claro es que si el vino es bueno en tierra, también será bueno aquí en altitud. Esto seguro que no falla. Y si es buen equilibrio en tierra, también aquí. El vino no mejora ni empeora, solamente se percibe de manera distinta. Estoy seguro que esta va a ser una ruta que vamos a tomar muchas veces, porque Burdeos es una capital del vino muy importante. Los vinos de Burdeos son inspiración y son copiados por muchos enólogos en todo el mundo. Y estoy seguro que en esta ruta va a haber mucha gente del vino siempre viajando.